próximas horas son muy cruciales, porque si en las próximas horas no observamos un seguimiento de la violencia, eso probablemente quiere decir entonces que la única intención de Estados Unidos acá es marcar esta línea roja, arrojar los 70 o los 50 misiles Tomahawk y nada más. Ahora, si en cambio hay una escalada de violencia, y esta es la primera de muchas oleadas de violencia que observaremos en las próximas horas, entonces sí, se incrementa el riesgo tanto en Europa como en Estados Unidos, porque por lo demás organizaciones como Hezbollah han dado muestra de tener la capacidad de actuar en el continente europeo y también en Norteamérica. Ahora, esto es interesante, Guido, porque sabíamos que cualquier intervención de Washington contra Bashar al-Assad de alguna manera podía disparar la tensión, además con Rusia, que es, digamos, el único sostenedor a estas alturas del dictador sirio, por lo menos público, que uno haya observado, y al que apoya, de hecho, militarmente. Podría suponer, digamos, un punto de inflexión en estos años de guerra en Siria, pero al mismo tiempo va a obligar, y te hago la pregunta, a la comunidad internacional a empezar a definirse en favor de respaldar a Estados Unidos en este accionar. Te lo pregunto porque hemos tenido a una comunidad internacional dividida sobre si hay que intervenir militarmente o no en Siria, porque el conflicto que ellos viven es interno y no es una guerra entre países, y sabemos que esto incluso está normado a través de convenciones internacionales. Claro, yo creo que es muy buena esa observación, porque yo creo que lo que está ocurriendo aquí es que esta acción militar también tiene un contenido finalmente diplomático. Nosotros hemos visto una y otra vez las conversaciones en Ginebra, en Siria, caerse debido a que sencillamente no se puede llegar a un compromiso. Pero dado este ataque y dado aparentemente la inversión que el gobierno de Trump estaría dispuesto a hacer en Siria, eso marca completamente un cambio de escenario a nivel diplomático, y eventualmente podría indicar entonces de que los riesgos de mantener la guerra civil son demasiado altos como para no estar dispuesto a ceder en el escenario diplomático de Ginebra. Entonces posiblemente, dependiendo cómo esto se desarrolle en la semana, podremos ver ímpetus renovados, ¿no es cierto?, de una negociación de carácter diplomática. Y además eso es indicativo de que desde el punto de vista norteamericano Rusia sigue siendo útil, porque al final Rusia es interlocutor directo del gobierno tanto de al-Assad como el gobierno de Rouhani en Irán. Entonces creo yo que para Estados Unidos Rusia sigue siendo un activo a nivel diplomático, a pesar que los riesgos militares siguen siendo muy altos. Esta es precisamente una de las mayores preocupaciones que probablemente va a quedar instalada después de la determinación del presidente Donald Trump. ¿Uno podría imaginar que en las siguientes horas se vayan a realizar incursiones como esta, o es simplemente un statement, una declaración la que hace el gobierno de Estados Unidos en respuesta por el ataque de esta semana que afectó a la población civil siria? Yo, para ser sincero, creo que esto es más una afirmación, un statement, como dices tú, antes que el inicio de una operación a mayor escala dentro de Siria. Evidentemente acá no es posible descartar el escenario primero, porque no sabemos realmente el detalle técnico de la movilización de tropas norteamericanas en Medio Oriente, pero considerando sobre todo la hora también acá, y considerando además lo rápido que funcionó todo, lo difícil que es mantener completamente oculto el movimiento de tropas en Medio Oriente, yo me estaría inclinando más bien a que esto es un solo ataque de carácter quirúrgico que tiene una clarísima señal de orden política antes que una escalada a nivel general. Ahora, Guido, siguiendo esta misma línea, más temprano Hillary Clinton, ex secretaria de Estado, ex candidata presidencial, contendora de Donald Trump, había admitido que deberían en el gobierno del presidente Barack Obama haber sido más agresivos con el régimen de Bashar al-Assad. Incluso ella en concreto dijo que el país debería haber establecido una zona restringida de vuelos, haber tomado medidas de represalia contra las bases aéreas sirias que usaron armas químicas en el pasado. Esto de la declaración de Hillary Clinton, ¿cómo habría que interpretarla? ¿Como un respaldo? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista interno con la política norteamericana? ¿Se van a alinear todos con la decisión del presidente Trump o no necesariamente? A ver, yo creo que Clinton está hablando un poco con la mente puesta en el intento de recuperar algo de la dignidad y algo de la carrera que perdió en las presidenciales. Uno no debe olvidar de que Clinton fue parte del gobierno de Obama y que más aún tuvo acciones decisivas en situaciones tan críticas como la de Libia. Todos nosotros recordamos, por ejemplo, lo que fue el tema en Benghazi, cuando mueren efectivos norteamericanos en dicha embajada. Y por lo tanto creo yo que esto es más que nada
aprovecharse un poco de las circunstancias, observar al mismo tiempo de que está en alta visibilidad, sobre todo lo del ataque químico, y que la verdad de las cosas nadie en el ámbito de la opinión pública puede disociarse de la condena de este acto monstruoso. Ahora, es cierto también de que las circunstancias han cambiado completamente, y por lo tanto el grado de libertad que tiene Trump es muchísimo mayor del que tenía Obama, porque Obama de hecho llegó a la Casa Blanca con la promesa más o menos desesperada de tratar de salirse de Medio Oriente. Claro, y esto me lleva a un último punto, perdone Juan Manuel, y es que Trump acaba también de declarar de que la promesa que él dio en campaña es una promesa una vez más rota. Él prometió no involucrarse en Medio Oriente y acaba de decir que eso no es así. Claro, déjame preguntarte, conversamos con Guido Larsson, analista internacional de la UDB, ¿qué responsabilidad uno le podría atribuir también a la administración norteamericana anterior de no haber sido lo suficientemente proactiva en intentar buscar una solución desde el punto de vista diplomático y, si se quiere, también militar para poder contener o controlar al régimen de Bashar al-Assad? A ver, yo creo que Obama y su administración se enfrentaban a tres problemas que contuvieron una acción más proactiva y más directa. El primero de ellos tiene que ver con que Medio Oriente a partir del 2011 se transformó en un verdadero polvorín, ¿no? El tema de las primaveras árabes fue un fenómeno transversal, transregional y con enormes problemas y una posibilidad cierta, ¿no es cierto?, de que el conflicto explotase a nivel regional. Y yo creo que los norteamericanos fueron muy cuidadosos en evitar realizar acciones que podrían animar, de hecho, el conflicto. En segundo lugar, claramente creo yo que hubo cierto grado de desorientación estratégica porque, por ejemplo, nunca pudieron anticipar la creación que fue el Estado Islámico. Uno tiene que recordar, por ejemplo, que el Estado Islámico emerge de una franquicia directa de Al-Qaeda en Irak. Y sin embargo, Estados Unidos estaba tratando de salir de Irak y disminuir la cantidad de tropas que había en Irak. Y tercero, el escenario estratégico, ya no a nivel regional, sino que a nivel mundial, para Obama, estaba muy concentrado en lo que estaba ocurriendo en China. Y creo yo que hubo un intento de reorganizarse hacia China, pero comenzaron a ocurrir todo este tipo de fenómenos y sencillamente la administración cayó un poco en la inacción. Entonces eso quiere decir que al final los gobernantes también dependen un poco de su propio contexto y de lo que las circunstancias le permiten hacer. Ahora, ¿es posible haber hecho algo más? Ciertamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la línea roja yo creo que fue un error y creo que era posible realizar, por ejemplo, acciones coactivas más directas, más decisivas contra el enemigo nominal, al menos de los Estados Unidos, que era en este caso el gobierno de Al-Assad. No se hizo y el escenario cambió ahora con Trump. Qué interesante ese punto también, Guido, porque recordemos que, y corrígeme también si me equivoco en las fechas, porque puede que me falle un poco aquí la memoria, pero fue en 2013, ¿no?, cuando hubo un ataque con armas químicas por parte de Siria que afectó a una gran cantidad de población civil. Fueron como 1.400, 1.500 los muertos en ese momento, y esto llevó a que el presidente Barack Obama estudiara la utilización de la fuerza, una situación que canceló a última hora después de que negociara con Rusia para exigirle al gobierno de Bashar al-Assad que entregara las armas químicas. Entonces uno podría suponer que no se entregaron esas armas químicas, o por lo menos no todas. Claro, ese es el gran, de hecho, rumor que existe por parte de la comunidad internacional y más aún de la investigación ad hoc que conformó las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, de hecho, declara de que el gobierno de Bashar al-Assad manifiesta de que tenía algo así como 1.700 unidades de armamento químico, y todo el mundo hoy día está diciendo de que esa información era incorrecta, básicamente por lo que ocurrió hace un par de días atrás. Pero al mismo tiempo uno no puede dejar de olvidar el hecho de que durante todo el periodo Obama último estábamos insertos en la gran crisis de refugiados, y la gran crisis de refugiados tiene como causa directa el conflicto en Siria. Entonces también el hecho de atacar Siria o involucrarse en Siria hubiese animado aún más la migración masiva que existe desde Siria hacia los países europeos, y los europeos evidentemente estaban dialogando con Washington, tratando de evitar la entrada de miles y miles de migrantes que no podían sencillamente controlar. Entonces, la verdad de las cosas es que el panorama es extraordinariamente complejo y son finalmente muchos los fenómenos que los actores internacionales toman en consideración a la hora de tomar una decisión. Y eso es lo que yo creo que llevó finalmente a la inacción de Obama. Ahora, estamos viendo aquí a un presidente, Donald Trump, tomando la primera gran decisión
en materia de política internacional de su administración. Él más temprano o en horas previas al lanzamiento de estos misiles no había querido referirse expresamente a si Bashar al-Assad debía dejar el poder. Pero entiendo que la figura, el secretario de Estado Rex Tillerson, sí se había inclinado a favor de esta idea, que él había planteado que efectivamente había que, o sugería que tenía que renunciar, tenía que dimitir el gobierno sirio. Y la pregunta entonces ahora es, ¿en qué pie queda ese gobierno cuando ya sabemos cuál es la posición de Estados Unidos? Bueno, yo creo que va a depender un poco cómo interpreta el gobierno al-Assad una acción como esta. Yo creo que la inclinación va a ser en torno a hay un límite que no podemos cruzar, no podemos utilizar más química y tampoco podemos utilizar armas que se asemejen en la naturaleza a la de un armamento químico. Ajá. Posiblemente esto le señalice al gobierno de al-Assad que es necesario buscar una vía diplomática, básicamente por la incertidumbre. Al-Assad hoy día no sabe si esto va a continuar y tampoco sabe si Estados Unidos con esto está comunicándole de manera militar a al-Assad que su compromiso de intervenir en Siria es muchísimo mayor. Entonces también se aumentan finalmente las apuestas diplomáticas desde el punto de vista del gobierno de al-Assad. Ahora, el gran problema acá tiene que ver no solamente con el gobierno de al-Assad, sino sobre todo con los rebeldes y los yihadistas. Los yihadistas, de hecho, no aceptan el que haya negociaciones en Ginebra porque ellos tienen un objetivo teológico declarado. Y desde el punto de vista de los rebeldes, es tal la cantidad de heterogeneidad que tienen estas organizaciones que no han logrado unificar realmente una sola posición. Entonces, por un lado, puede alinearse teóricamente a Rusia, a Arabia Saudita, a Irán, a los Estados Unidos e incluso a al-Assad, pero queda todo el resto. Y eso requiere realmente un trabajo muy fino a nivel de negociación diplomática. Esta descripción que haces tú me lleva entonces a preguntarte lo siguiente. Esta es una guerra que ha durado demasiado tiempo y por lo mismo uno se pregunta cuáles han sido las razones por las que finalmente este conflicto se ha extendido más de la cuenta a pesar de estar siempre en el ojo de la atención internacional. Es que efectivamente tanto apoyo militar como político e incluso financiero para el gobierno de Bashar al-Assad por parte de algunos sectores y también la posición un tanto ambigua de otros países de la región ha permitido que esto se mantenga. Mira, la pregunta realmente es muy complicada y muy difícil porque uno en el mismo vecindario tiene conflictos que, bueno, llevan 16 años. Si uno va, por ejemplo, a Afganistán, uno se da cuenta de que llevamos más de una década con el mismo conflicto. Y en el caso de Irak, casi 15 años ya se van a cumplir del desarrollo de ese conflicto. Entonces es cierto, Siria en comparación con ello está muy atrás, pero efectivamente ha tenido un desarrollo extraordinariamente extenso. Y esto se debe, me parece a mí, a la complejidad tanto demográfica, económica, religiosa y de alineación de poderes que existe hoy día en Medio Oriente. No solamente hay una fractura muy profunda justo en el medio de lo que es la religión islámica entre sunitas y chiitas, sino que también hay una especie de auge de etnonacionalismo ligado a los kurdos. Y sencillamente creo yo, y esto también me parece que puede comprobarse sobre todo con el caso de Egipto, una población joven en Medio Oriente que tiene otros esquemas, que es una suerte de generación ligada a YouTube, a la información, a la secularización, a la influencia finalmente de ideas eventualmente occidentales, y que observan entonces dictaduras, regímenes autoritarios en su zona inmediata y que buscan cambio. Uno no debe dejar de olvidar de que los principales protestantes contra el gobierno de al-Assad eran precisamente personas jóvenes. Entonces, en el cúmulo de todas estas cosas, yo creo que finalmente uno reúne